Vamos a hablar sobre las oportunidades que tiene o que hay en el mercado para los nuevos productos a base de arroz. En la semana pasada tuvimos una presentación en la que enumeramos y vimos una colección de productos relacionados justamente con los nuevos productos a base de arroz. Identificamos un grupo de productos distribuidos en una serie de importantes categorías del mercado de los alimentos, productos que, como lo vimos en esa presentación, ya existen, no son productos hipotéticos que uno diría probablemente se podría hacer o alguien me dijo que seguramente se harían, sino como lo vimos claramente son productos que ya están en el mercado. Alguien tiene la receta, alguien tiene la maquinaria para hacerlos, alguien tiene el mercado y está soportando ese mercado y está trabajando con base en esos productos. Hoy vamos a ver en profundización de ese tema, vamos a ver algunos temas relacionados con el mercado. Principalmente vamos a ver que son mercados que están creciendo. Y si quiere poner la lámina siguiente, trabajamos sobre la lámina siguiente. eh, los nuevos productos a base de arroz son productos que están creciendo en la medida en que ese crecimiento está soportado en que hay cada día más consumidores que los están demandando y los consumidores que los están demandando más cantidad de productos. Entonces, son productos que ya se van, si lo vemos en la siguiente lámina, son productos que ya se van consolidando en el mercado. Ahí tenemos un grupo de 10 categorías distintas en las cuales encontramos una abundancia importante de productos. Y hoy vamos a ver cuáles son los tamaños de esos mercados, cuáles son las oportunidades, no solamente para nuestro mercado nacional o para el mercado nacional de cada uno de los que están participando hoy, de los distintos países, sino de los mercados internacionales, porque como vamos a ver en la presentación, los países, Estados Unidos y varios países europeos y países asiáticos, tienen un índice de crecimiento estimado bastante grande, basado pues en la cantidad de productos que ya están colocados en el mercado. Entonces, podemos ver que esas 10 categorías reúnen una infinidad de productos. Vamos a ver, a ver lo que se refiere al arroz en los condimentos. Juan precisamente va a hacer una presentación sobre eso. Es un tema muy importante porque es probablemente el tipo de productos más fáciles de realizar, más completos y además uno de los productos en los cuales las tendencias mundiales de los alimentos eh, están marcando un punto importante porque los condimentos tienen actualmente pues unos mercados supremamente grandes, tanto los condimentos tradicionales que todos conocemos como las nuevas mezclas de condimentos, ya que los consumidores andan buscando cada día más diferencia en el tema de sabores, presentaciones, y los chefs pues de los distintos alimentos se están preocupando cada día más por hacer distintos tipos de sabores. Vamos a hablar también sobre los productos que se hacen con la harina de arroz. Hay muchos productos que se hacen con la harina de arroz, los productos eh, que se distribuyen o que se hacen con arroces crudos. Ahí estamos hablando de los arroces integrales, del arroz blanco, de los arroces precocidos, de los arroces aromáticos, de todo ese tipo de arroces, o los arroces inclusive con diferentes grados de pulimento que obedecen o que llegan hasta distintos tipos de nichos de mercado. Vamos a hablar también los arroces cocinados. Probablemente es uno de los sectores donde más crecimiento se presenta en la medida en que los consumidores hoy en día quieren más comida y menos ingredientes. La tendencia actual es que la gente quiere comida y en el arroz se encuentran una cantidad de productos listos para comer, productos como lo vamos a ver en la presentación, productos que tienen que vienen ya listos, que sí, incluso algunos de ellos que se pueden consumir así fríos, otros que vienen listos para hidratar, otros que vienen listos apenas para calentar, otros que están listos para terminarse, en fin, hay una variedad muy grande de productos, incluidos productos en presentaciones personales para unidades pequeñas. Tenemos también productos procesados relacionados con los snacks y ahí tenemos tal vez una de las categorías de mayor crecimiento. Como lo vamos a ver también ahora, en los snacks se encuentran las galletas y los arroces soplados.
galletas de arroces soplados solos y una serie de snacks que son muy importantes, de los cuales incluso ya en nuestro país tenemos una serie de fabricantes que están trabajando de manera importante en ellos y que han ido ganando importantes mercados. Vamos a ver también el arroz en la galletería, en los productos soplados y en las pastas. La pasta es otro de esas categorías en las cuales el arroz tiene una intervención bastante grande. Hay productos muy especiales como el ramen, que son hechos a base de arroz. Y lo mismo, que un poco parecido a lo que hablamos inicialmente de los condimentos, son productos que son relativamente fáciles de hacer, que no requieren grandes inversiones en infraestructura y que incluso pueden ser fabricados a nivel doméstico en la casa. Hay pequeños aparaticos para hacer videos y para hacer otros productos. Vamos a ver también lo que se refiere a las bebidas de arroz. También tenemos, ese es probablemente junto con las galletas, en la categoría de mayor crecimiento de los productos elaborados a partir de arroz, porque la leche de arroz, que es un sustituto de los productos lácteos, tiene una gran aceptación, especialmente en la gente, los veganos, y en la gente que no consume carnes, y en la gente que busca alimentos más sanos, y hace parte de un grupo, de una categoría que son los sustitutos de la leche. Ahí tenemos bebidas de almendras, bebidas de coco, bebidas de avena y un montón de bebidas, y podemos decir, como lo vamos a ver enseguida, que la leche de arroz ha ganado un territorio muy importante porque, a diferencia incluso de los otros productos o de las otras lácteos, de las otras leches, este es un producto que no genera ningún tipo de alergias, y justamente eso es lo que lo ha hecho crecer. Es un producto supremamente sano, que tiene un desarrollo alimenticio muy importante, unas condiciones muy importantes, especialmente cuando se hacen leches y arroces integrales, donde todavía está presente las vitaminas, las proteínas, los aceites y demás. También ahí vamos a ver que es una de las categorías de mayor crecimiento y de mayor expectativa en el mundo. Vamos a ver también el arroz y los productos en la cosmética. Este es un desarrollo que ha venido creciendo desde hace ya bastantes años y tiene una participación muy importante porque hay una variedad muy grande de productos que se derivan del arroz y que están en la cosmética, como los polvos de las caras, los labiales que se hacen con la cera carnauba que viene del arroz, los desmaquilladores y un montón de productos, como lo vamos a ver, que están presentes en la cosmética y que son muy apetecidos por la calidad y por la presentación del arroz. También vamos a ver el arroz en los aceites. Todos sabemos que el aceite de arroz y sus derivados, los aceites esenciales, el aceite de cocina, los aceites desgomados, la carnaúba, en fin, y demás, todo esto que se puede extraer de la semolina de arroz o de la harina de pulidura del arroz, tienen una demanda muy grande, muy importante. Y en el caso de los aceites, pues sabemos que el aceite de arroz es uno de los aceites que tiene, pues probablemente el aceite vegetal que tiene el mayor punto de humo, o sea, la mayor resistencia al quemado y la menor absorción en los productos en los productos que son fritos con ese aceite. Y vamos a ver también finalmente algunos de los derivados que se obtienen del arroz, que son muy importantes. Entonces, eh, ya habiendo visto estas 10 categorías o estos 10 grupos de categorías, vamos a iniciar entonces la presentación con el tema del mercado y con los tamaños del mercado, y ya iremos avanzando. Adelante, Juan, arranca con ese tema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como comentábamos, vamos a dar una repasada breve al tamaño del mercado para los productos a base de arroz. El mercado natural, digamos, de exportaciones, aunque ustedes saben que eso está cambiando, en fin, con todas estas políticas en las que podemos estar ahora, el mercado natural son los Estados Unidos. En el momento en los Estados Unidos se estima un crecimiento del negocio del arroz a 2035 en un 6.3%. Y ese mercado de Estados Unidos está valorado en 6.76 mil millones de dólares y llegará a 7.690 millones de dólares en el 2030. Esas son las predicciones, digamos, Leandro. El Reino Unido, se dice la tasa de crecimiento anual compuesto, está
previsto que en el Reino Unido crezcan los productos, el arroz y los productos a base de arroz en un 3,9%. Todo esto que vamos a revisar es a 2035, entonces vimos que Estados Unidos el 6,7%, el Reino Unido crece un 3,9%, Francia está estimado que crezca el 3,8%, Corea del Sur 4,5%. Hasta ahora todos crecen. Vamos adelante, Leandro. Alemania el 4,1%, Italia el 3,7%. Todo esto, como decía Jaime ahora, impulsado por las tendencias del consumo. Fíjense que en todos crecen. Sigamos, Leandro, por favor. En el Japón 5,2%, en China 6,8%. Si se dan cuenta, que han visto ahí de lo que hemos sacado, en los países europeos crece alrededor del 5, entre el 3 y el 5%, mientras que en los países asiáticos crece entre el 5 y el 8%. Australia 4,2%, Nueva Zelanda 3,6%. Donde más crece, por supuesto, y además también pues por tradición y por origen y tal, pues es en los países asiáticos. Pero el crecimiento en el resto de países es importante. Adelante, Leandro. En fin, por qué crecen? Y esta es la perspectiva competitiva. La industria de productos a base de arroz básicamente le impulsa esta tendencia de consumir alimentos sin gluten. Recuerde que el arroz es el cereal por excelencia utilizado para estos efectos, porque el arroz no tiene gluten en ninguna de sus presentaciones, ni en cargo, es decir, ni sin pelar, ni sin pulir, perdón, ni el arroz blanco, ni sus coproductos, es decir, ni la harina o todo lo que se haga a partir del arroz tiene gluten, de manera que es la materia prima por excelencia de todos estos productos que vienen sin gluten, no solo para celíacos, porque claro, son específicamente para celíacos, pero hay una tendencia médica o una tendencia fit, digámoslo así, de comer alimentos sin gluten. Por supuesto todo esto se ve impulsado porque muchos de estos productos ahora son impulsados electrónicamente, es decir, yo pues me incluyo dentro de esa tendencia y las cosas se compran por Amazon, se compran por Mercado Libre, se compran por las páginas de los establecimientos, cosas que ni siquiera se encuentran en el anaquel, de manera que hoy en día hay una posibilidad muy importante de encontrar este tipo de productos, tanto de los grandes productores como de empresas que están surgiendo, de emprendimientos y tal, en la red masivamente y digamos que es una tendencia y ha sido una herramienta muy utilizada y sigue siendo una herramienta muy utilizada para este tipo de productos fit que van entrando al mercado. Roberto, adelante. Roberto, buenas tardes. Levantó la mano. Buenas tardes. No sé. Ah, perdón, es que me apareció aquí la mano levantada. Los saludo de todas maneras. Muy bien, adelante, Leandro. Entonces, la industria va respondiendo cada vez que el mercado que va pidiendo cosas. Y como el mercado está pidiendo productos sanos, pero productos rápidos, además de alta nutrición, de rápida digestión, de fácil preparación y de correcta procedencia, digámoslo así, las empresas que van emergiendo y las marcas han ido inundando, si la palabra se permite, inundando la industria con harina de arroz germinado, proteína de arroz fermentado, snacks, galletas, todo este tipo de cosas en los segmentos básicamente de nutrición deportiva, alimentos sin alergenos, orgánicos premium y, como les decía, sin gluten, que es uno de los más importantes. Adelante. Otra de las tendencias, no solamente el tema del gluten, sino el tema de los sucedáneos de la leche. Esta es otra de las tendencias que hay. Acuérdense que hoy en día ya el término leche ha sido bastante democratizado, será la expresión, porque ahora ya hay leche de cuánta cosa. Hay leche de coco, hay leche de arroz, hay leche de soya, y todos estos son realmente productos sustitutos o que en algunos de sus utilizaciones pues sustituyen el empleo de la leche de vaca. Por ejemplo, en la preparación de cafés especiales, de capuchinos, etcétera, pues ya se utiliza mucho este tipo de sustitutos y uno de ellos es el arroz. Básicamente en esa misma tendencia de ser bajo en grasa, sin gluten, sin azúcares añadidos, y el arroz tiene unas propiedades muy importantes organolépticas que hace que se espese, que no se hagan grumos, o digamos que dependiendo pues cómo se muela y en fin cómo se haga, pero es uno de los materiales que permiten que no se hagan grumos, es decir, que la leche parezca más leche en términos organolépticos, que tenga ese gruesito,
silk, es decir, esa tendencia sedosa en el paladar. Entonces, eso mezclado con el chocolate o mezclado con el café, etcétera, da una sensación muy similar a aquellos que son hechos con leche o con productos lácteos. Otros que es una tendencia muy importante, ya antes no, esto no se veía, pero cuando usted voy al mercado, hay muchísimos snacks a partir de arroz, empezando por estos, a mí por lo menos me encantan, más adelante están, que son estos soplados, en Colombia se llaman los soplados de sushi. Es un arroz que tiene un ligeramente azucarado, cada grano de arroz está soplado. Bueno, a partir de esto hay galletas y otras cosas es que todos estos snacks han sido o se están utilizando como parte de o como ingredientes de alimentos más elaborados, es decir, en alimentos de postres, para cubrir bizcochos, para hacer como toppings de helados, todo este tipo de cosas a base de arroz. Adelante. Y bueno, nuevamente, ¿por qué está creciendo? Porque el comercio en línea definitivamente está desplazando. De hecho, en los Estados Unidos hay muchísimos malls que están cerrando o que están absolutamente vacíos. Cuando uno va a los pasillos, esos están absolutamente vacíos porque la gente dejó de comprar o está dejando de comprar en, en, en tiendas y compra desde la comodidad de su casa. No hay nada mejor, bueno, a mí por lo menos me pasa, no hay nada mejor que poder estar en la noche tranquilo en la casa viendo televisión y mientras tanto haciendo el mercado, o mientras tanto comprando el regalo del Día del Padre. Es decir, todo este tipo de cosas ya se hacen muy cómodas, muy confiablemente y el arroz y sus productos sucedáneos no son una excepción dentro del comercio electrónico que hay hoy. Y eso es una de las cosas bien importantes. Ahora, el arroz tiene que irse hacia esto, básicamente también por las amenazas que hay, por la preocupación por el cultivo sostenible del arroz. Ustedes saben que el arroz es uno de los cultivos, entre comillas, más satanizados por ser contaminante, no solo contaminante, sino por la demanda de las cantidades de agua que se necesita para poder cultivarlo, de manera que para que el negocio siga siendo sostenible, pues el valor agregado que hay que darle debe ser importante para que el negocio siga siendo productivo, digamos, siga siendo sostenible en el tiempo. Si quieres agregar alguna cosa ahí, Jaime, de por qué crece. Está sin volumen, sin buen micrófono. No, aquí estoy. Sí, digamos que todo esto que estamos viendo está apuntando básicamente hacia que desarrollar productos con arroz o base de arroz tiene unas expectativas y unas oportunidades muy interesantes, no solamente en el mercado nacional, sino en los mercados internacionales. Recordemos que en los mercados internacionales, pues hay muchos consumidores. Primero, pues hay muchos colombianos, por hablar de la gente de Colombia, y hay muchos argentinos para los argentinos y muchos ecuatorianos dispersos por el mundo que están en la búsqueda de productos de sus países que están ahí. En segundo lugar, mucha gente también de esos países y en los cuales vimos que hay unas tasas de crecimiento que son realmente grandes e importantes, están buscando nuevos productos y hay mucho eslovismo, digamos, en ese sentido. Se exhiben o se presentan productos artesanales. Podemos decir que en el mercado uno tiene productos de grandes empresas, de grandes compañías que todo el mundo conoce, a quien todo el mundo pues le tiene confianza, pero los productos de nicho, los productos elaborados artesanalmente son también muy demandados. Y cuando en ese tipo de productos, que son productos, eh, digamos que con recetas étnicas o con recetas relativamente simples, y se exhiben productos artesanales hechos en distintas partes del mundo, pueden tener una gran acogida. Entonces, el llamado y la intención de estas presentaciones que estamos haciendo es para incentivar a que los industriales del arroz de nuestros países, de Colombia y de los países vecinos y de los países de la gente que nos está escuchando, se incentiven y desarrollen nuevos productos que son productos sensibles en el mercado, productos que tienen demanda y que pueden ser exportados no necesariamente en grandes cantidades o en grandes volúmenes, sino incluso en pequeños volúmenes hacia nichos, hacia establecimientos de mercado que son más pequeños y que tienen mucho éxito en el mundo. Sí, adelante, Juan, vamos. Perdón, estaba Yo, cerrado. ¿Cuáles sí. son las tendencias entonces para los próximos años para los productos elaborados de arroz?
Entonces, como les hablaba ahorita, para que el negocio sea sostenible en los próximos años, se debe, el término creo que no es muy adecuado, pero se entiende, se debe hacer, sacar el arroz de ese plato de comida blanco sobre la mesa sin mayor valor, solamente, digo, sin ir en detrimento con el arroz, porque se seguirá haciendo ahí, pero digo que no sea únicamente el plato o la comida que acompaña a las otras cosas, sino que el arroz como tal sea un elemento premium, que los preparados de arroz o las cosas con arroz sean un elemento premium. Aquí lo pusimos con la premiumización de los productos del arroz, aprovechando sus características, porque es que el arroz tiene unas características que muchísimos de los cereales o muchísimos de los granos no tienen, como que, pues esto no está aquí, pero como que el arroz es uno de los granos, es el grano que más fino se deja moler. Cuando hacemos micronización de arroz es muy sencillo, incluso es más sencillo que hacer la micronización de cualquier otro cereal, porque las partículas, por sus propiedades físicas, el arroz se deja llevar sin dañarse, digamos, sin dañar su estructura y sin dañar sus propiedades, ni volverse, ni sus propiedades organolépticas sin deteriorarse, se deja llevar a una estructura polvosa muy fácil, y eso permite que las preparaciones a base de arroz se hagan de manera, o sean muy fácil de hacerla, o sea muy versátil para hacerlo. Entonces, y cabe, además, como tiene muy poco sabor, digamos, el sabor característico del arroz es muy suave. Entonces, se puede combinar muy fácilmente con otras cosas y ser vehículo de muchas otras cosas para que sean productos premium los que se hagan a base de arroz. Los alimentos funcionales hechos de arroz seguirán evolucionando. O sea, eso es lo que se ve en toda la literatura. De aquí al 2035, pues, a lo que tenemos acceso las predicciones que hay. Los mercados de nutrición deportiva, por ejemplo, seguirán en auge. Estos necesitan carbohidratos de rápida absorción, de rápida digestión, como les decía, siendo vehículos de otras cosas que se le pueden poner a estas, con mezclas de proteínas de arroz o de la misma, de otros granos o de la misma aleurona, que es donde está la proteína del arroz. Mientras tanto, el arroz de calidad se expandirá en los segmentos de alta gama y gourmet con marcas premium. Y ojo, no solamente los preparados a base de arroz, sino todas estas especialidades y variedades del arroz, los platos, por ejemplo, los vietnamitas de arroz partido, o todas estas variedades de aromáticos, los basmatis y los jazmín y todos estos que antes no encontrábamos en los mercados y no teníamos ningún acceso, empezamos a tener acceso tanto en restaurantes como en mercados, y eso tiene un valor muy importante y una tendencia muy importante de aquí a los próximos años. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los riesgos del crecimiento? Porque así como hay tantas cosas tan buenas, pues también todo esto pues conlleva unos riesgos. Y uno de esos es el innegable calentamiento global y las condiciones climáticas. Son una barrera que hoy en día ustedes lo han visto y lo han sufrido, pues quienes están en el tema del cultivo del arroz, porque hay momentos en el que hay excesos de materias primas, hay momentos en el que hay defectos de materias primas, es decir, que hay pocas materias primas, y sobre todo el tema de la calidad se ve influenciado fuertemente por los cambios de clima. Ah, Sitios, por ejemplo, que son costeros y que la salinidad del mar o el nivel freático influye en la salinidad del suelo, tienen muchos problemas con la calidad del arroz que sale, las horas de sol, la cantidad, la intensidad lumínica que tenemos en momentos como los que tenemos unos inviernos tan largos, y la intensidad lumínica se disminuye. Entonces los arroces, digamos, que no cuajan como tienen que cuajar, pero bueno, los que están aquí expertos en la agricultura saben más de eso que yo, pero a lo que queremos ir es que son unos retos bien importantes en el cultivo del arroz, que nos influyen a todos los que estamos en esta cadena. También los desafíos regulatorios, por supuesto, que varían según la región, y más ahora que en estas guerras comerciales entre Oriente y Occidente, porque ya no es solamente Estados Unidos y China, sino que ya nos metieron a todos en el paseo, pues todas las reglas comerciales van a cambiar. De manera que incluso hay teorías económicas y más que teorías, predicciones económicas, que estamos llegando a una época, a la finalización de la globalización, y a lo que emerge es la regionalización de los mercados. De manera que ahí hay unos desafíos, unos retos, unas posibilidades muy importantes para el desarrollo de cosas que se desarrollaron ya, y perdón la repetición de la palabra, pero que se desarrollaron ya en otras latitudes, que probablemente no volveremos a ver por todas estas regulaciones comerciales, o que en algunos de los mercados van a empezar a restringirse, como en los Estados Unidos, por ejemplo, se restringirán seguramente algunos de los productos que vienen del Medio Oriente, y si hay unos mercados importantes, recuerde que el mercado es el que manda, de manera que ese mercado pues lo tendrá que asumir alguien.
y o lo hacen ellos mismos o lo hacemos los que estamos en el mismo hemisferio, los que sí tenemos probabilidad o potencial de venderle con unos aranceles adecuados, o sencillamente desaparecen del mercado, cosa muy improbable. Entonces, en esta regionalización en la que estamos abocados con estas nuevas reglas comerciales, se abren unas ventanas muy importantes para producir aquellos productos, perdón, producir aquellos alimentos o aquellas cosas que se hacen a base del arroz hoy en día en el Asia, pero que van a tener seguramente unas restricciones importantes en Occidente, pues habrá que fabricarlas por aquí y habrá que aprovechar ese conocimiento que ya se ha desarrollado en esas otras latitudes para que nosotros, o digamos, nuestras empresas puedan empezar a aprovechar esos nichos que se abren ahí. ¿Y quieres complementar algo, Jaime? Adelante, Leandro. ¿Vas a complementar Claro. algo? Dale. No, no, es que se me había ido aquí la señal, pero ya está la señal aquí. Sí, lo que está diciendo Juan es muy importante porque este es el momento oportuno para empezar a trabajar en eso, porque fíjense que esa aseveración es muy clave. El mercado, todos los mercados van a cambiar y lo que nosotros tenemos son lo que llamamos los mercados emergentes, que son mercados nuevos, somos productores nuevos en muchos casos y seguramente habrá restricciones muy importantes alrededor de China y alrededor de Estados Unidos, alrededor de la gente que trabaje con los unos o con los otros. Nosotros en Colombia estamos entrando en la órbita de los chinos y todos sabemos que pues esa es una órbita que tiene unas demandas de alimentos supremamente grandes. China pues es uno de los países por su población, uno de los países más poblados del mundo. Es probablemente en el mercado internacional uno de los más grandes compradores de alimentos de todos los orígenes y entrando nosotros en esa órbita pues se nos abren una serie de oportunidades para colocar nuestros productos a base de arroz en eso y eso nos daría en el caso colombiano una expectativa muy interesante de crecimiento. Expectativa que ha estado frenada durante muchos años en la medida en que no exportamos nada. Entonces, las posibilidades de crecimiento son muy grandes de lo que hace referencia a la disponibilidad de tierras, la disponibilidad de aguas, la capacidad y la posibilidad de tener agricultores que saben del oficio, que pueden producir, pero que cuando crecemos ligeramente en producción se presentan los desastres que ya todos conocemos, desastres en los precios, desastres en los mercados, porque pues físicamente los mercados se congestionan y entonces la inexorable ley de la oferta y la demanda nos pone los precios de cabeza. Si lográramos entrar en esa órbita y lográramos iniciar un proceso, así sea lento y sostenido, de elaboración de productos a base de arroz para exportación, nos daría unas posibilidades de crecimiento grandes, muy importantes, y nos saldríamos de la órbita, como ya lo mencionó Juan, de simplemente vender arroz de mesa y estar los productores de arroz y los industriales del arroz pendientes únicamente de cuál es el mercado nacional y si el competidor bajó los precios, subió los precios, y si el competidor dio unas gabelas o hizo alguna promoción, entonces cómo hacemos para contrarrestar eso o para sumarnos a eso y simplemente pues quedarnos en el mercado de un producto que todos sabemos que es un commodity, mientras que podríamos explotar ese producto haciendo nuevos productos más avanzados con mayor valor agregado que nos van a dar una posición diferente en el mercado. Adelante, Juan. Adelante, Leandro. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya centrémonos un poquito ya en cada uno de estos productos. Vamos a dar una pequeña pasada nuevamente por algunos de los productos y cómo llegar a ellos. Entonces, empecemos por la harina de arroz. Y empezamos por ahí porque la harina de arroz es la base de muchos de los productos que vamos a ver hacia adelante. Es decir, muchos de los productos se hacen con harina de arroz como producto principal o como ingrediente. Entonces, la harina de arroz básicamente se hace moliendo granos de arroz limpios, descascarados. Hasta ahí vamos bien. Y pueden ser o integrales o pulidos o con un pulido intermedio. Digamos que y de ahí salen unos coproductos, ya no llamados subproductos. En esta charla específica no es sobre esto, pero también hay que tenerlo muy en cuenta porque ya el tema del arroz, yo me acuerdo por allá en el 98,
visitamos la primera vez Japón para revisar qué podíamos hacer con la cascarilla del arroz de los industriales colombianos y tal, porque eso era basura. Ya hoy eso no es basura, ya eso tiene precio y a veces tiene unos precios importantes y a veces los molinos incluso se quedan sin cáscara porque la están vendiendo para una serie de cosas. De manera que ya el arroz, afortunadamente, y es uno de los cultivos, digo afortunadísimos, donde el cultivo prácticamente está circular. De hecho, y me salgo un poquito del tema, de hecho en Colombia incluso en muchas partes el tamo es muy apreciado, el tamo del arroz es muy apreciado para hacer alimentos para animales peletizados. Nosotros estamos en ese tema del peletizado de biomasas y tenemos varios clientes que hacen peletizado de tamo, otros clientes que están moliendo cascarilla, otros clientes, por supuesto, la mayoría están ya con sus hornos en sus secadoras consumiendo la cascarilla como combustible sin tener que conseguir otros combustibles diferentes, de manera que no solamente el arroz como producto, sino todos los coproductos alrededor del arroz, ya eso no es basura, ya eso genera un valor y un valor muy importante dentro de la matriz de ingresos de una industria arrocera. Entonces pasamos que por la harina de arroz es en sí un producto listo o una materia prima, y esa es la que más crece o digamos la que más potencial tiene como materia prima de otros productos que se van a hacer a base de esto. Los fideos de arroz, bueno, los fideos de arroz son espaguetis, digamos, y todas estas pastas que se hacen a base de harina de arroz. Y estas harinas de arroz, cuando ya se extruyen y se hacen y se ponen en fideos, tienen una gran ventaja y es que se pueden ya saborizar, pues ya va con sal, ya va con mantequilla, ya va con especias, con orégano, etcétera, etcétera, y es la forma de suministrar el arroz, pero ya con un valor agregado y procesado. Los soplados de arroz, como hablábamos ahora, son o arroces enteros soplados o productos moldeados por extrusión o por otras formas que luego de un proceso de horneado o por el mismo proceso de extrusión se hacen formas sopladas a base de harina de arroz. Seguimos, Leandro. Condimentos. Y en condimentos nos queremos detener un poquito, y como dijo Jaime al principio, porque es que condimentos es digamos, una de las, primero, de las que más crecen, y segundo, desde el punto de vista de la fábrica, de la ingeniería, del proceso, es de los más sencillos, de los que más cuidado hay que tener, digamos, desde el punto de vista de higiene, porque el arroz, pues normalmente usted llega a la casa y lo cocina, el condimento muchas veces no. Pero no sé si todos saben, probablemente sí, que los condimentos que compra normalmente en el mercado, no así las especias, digamos, fuertes y el azafrán y todo este, ya digamos, de origen, pero los condimentos de marca normalmente van con un vehículo. Es decir, cuando usted compra esta pimienta gris, la pimienta no es gris, la pimienta es negra, y lo blanco que lo hace hacer gris es harina de arroz. Y no es que lo estén rindiendo, y no es que con eso engañen al consumidor, no, es un vehículo para llevar esos sabores que en proporciones muy pequeñas son muy difíciles de manejar para dar esos sabores a las comidas. Y como el arroz aporta muy poco sabor, prácticamente ninguno, y menos el arroz crudo, entonces es un vehículo muy importante para cargar estos sabores potentes, estos sabores fuertes que tienen las especias sin cambiar digamos, sus propiedades de olor, ni sabor, etcétera, pero sí para poderlos dosificar y poderlos poner en cucharadas, digamos, para poder que en la ama de casa o que quien esté preparando en un restaurante pueda dosificar los condimentos con tranquilidad, digamos, con unas medidas normales, pues debe llevar un vehículo, y ese vehículo normalmente en nuestro medio es arroz blanco a partir de partidos del arroz. No es que no se pueda hacer a partir del arroz entero, lo que pasa es que, por supuesto, el arroz partido pues es el mismo arroz, lo que pasa es que tiene menos precio o cuesta menos en el mercado que el arroz entero, pero perfectamente podríamos hacer condimentos o moler arroz a partir de arroz entero. Entonces, otra cosa, el tema de condimentos, al ser una fábrica relativamente sencilla, porque básicamente se necesita molienda, 1 o 2 pasos de molienda, dependiendo de la granulometría a donde vamos a tener, básicamente se necesita molienda y mezclado, y ya está. Y cuando un molino tiene una marca posicionada de arroz, que es el commodity o es el plato acompañante de todas las comidas por excelencia en nuestros países, pues hombre, el posicionar una marca, que es de las cosas más importantes en mercadeo, pues ya es más fácil. Yo no voy a decir que ya está hecho, pero es más fácil cuando yo tengo posicionada mi arroz, el pajarito,
pues que al lado del arroz el pajarito se venda el condimento del pajarito, porque ya la gente tiene en su cabeza y confía en el arroz del pajarito, es el que come todos los días, es el que tiene en el plato todos los días, pues el condimento de esa misma marca, inclusive vendido con el arroz mismo en promociones y tal, se puede ubicar dentro del mismo segmento, pues le da una ventaja competitiva sobre aquel que quiere hacer, digamos, una fábrica de condimentos y batallar una marca. Entonces, esa es otra de las cosas por dónde empezar y qué hacer rápidamente. Una de las cosas que sugerimos por dónde empezar más rápidamente es por el tema de los condimentos. Lo otro que se ve más en el mercado y que crece más, que hablamos al principio, es el tema de la leche de arroz. La leche de arroz hay varias presentaciones, básicamente en polvo o ya con agua y estabilizada. Cuando es en polvo, hay también dos presentaciones. La presentación ya que viene cocida y para hacer la leche, o la que viene cruda y alguna hay que cocinarla, otra se puede hacer cruda dependiendo del grado de molienda y de la forma que lo hayamos hecho. Si se ha hecho con micronización, por ejemplo, con micronización de impacto, la solubilidad es mucho mejor que cuando se hace con molienda de rodillos o de martillos. En eso, pues, el que tenga algún interés, podemos profundizar con muchísimo gusto. El aceite del salvado de arroz. Ok, los lípidos del arroz están en la leurona o en el salvado, digamos, en lo que sale del salvado, ahí es donde tenemos el aceite. Entonces, ese es un proceso que no es sencillo, debo decirlo, porque hay que estabilizarlo rápidamente. Las fábricas de aceite deben estar ubicadas prácticamente en el molino de arroz y básicamente porque cuando le retiramos la leurona o la capa, el polvillo o el salvado, como lo llamen cada cual, al arroz, en ese momento ya lo estamos exponiendo al aire y en el momento en el que se exponen las grasas al aire, se empiezan a oxidar. De manera que el tratamiento de este salvado se debe hacer muy rápidamente, no solo para la extracción del aceite, sino para lo que queramos hacer con el salvado, si es porque hay otras cosas que seguramente vienen adelante, pero por ejemplo, con el salvado se hace comidas para bebés. Las papillas para bebés, muchas de ellas, y como el arroz no tiene gluten, porque antes también se hacían con trigo, se siguen haciendo con trigo, avena, maíz y tal, pero las de arroz son especialmente valoradas porque no tienen gluten. Y esas papillas se hacen básicamente de salvado de arroz, pero ese salvado de arroz hay que estabilizarlo muy rápidamente, prácticamente de manera instantánea, apenas se le retira al arroz en el pulimento. Entonces, pasar de pulimento a un sistema de estabilización de la harina, ahí ya podemos ir a llevar esa harina a alimentos como los alimentos para bebés, o podemos pasar ya a la planta de extracción de aceites, bien sea por prensa en frío o por solventes, que ya es un sistema, digamos, tradicional de extracción de aceite. Y el aceite de arroz es un aceite muy fino, como decía Jaime hace un momento, es un aceite que tiene un punto de humo muy alto, de manera que es un aceite de estos que se pueden reutilizar más veces que los aceites vegetales convencionales, precisamente porque son bastante más finos y el punto de humo es más alto. Galletas de arroz. Ahí hay un tema bien interesante porque el arroz como materia prima de galletería, no solamente las galletas de arroz, porque hay galletas que son solo arroz, que son el arroz soplado y aglomerado y tal, ahorita vemos unas fotografías, pero hay muchas de las galletas, y hoy en día es una gran tendencia, sobre todo en la galletería de los Estados Unidos, que casi todas, no voy a decir que todas, pero la mayoría de galletas llevan arroz. Y la ventaja del arroz es que da una sensación organoléptica muy interesante y es el crunchy. El crunchy de la harina, el crunchy de las galletas es aportado, digamos, el arroz aporta esa propiedad de crispy, de crunchy a la harina con las que se hacen las galletas, y esa pues es absolutamente deseable en ese sector. Vamos adelante, Leandro. Entonces, pues lo que decíamos antes, para tener una planta que produzca productos que tienen mercado sostenido, es necesario que sean apoyadas por empresas o personas especializadas en la construcción de plantas. Eso está hecho. Esas plantas, hoy en día hay muy poquito que inventar en términos de procesos. Sí es muy importante que quien los asesore pues tenga idea, no solamente de ese producto, sino de los procesos y sobre todo que sepa de arroz. Pero hoy en día hay muy poquitas cosas que inventar realmente en términos de maquinaria, sí en términos de proceso, sí en términos de acortar líneas de proceso, por ejemplo, es una de las cosas más importantes. Y ahí pues la sugerencia es que cuando hagan una adecuación de estas, no solamente en términos de ingeniería, sino sobre todo en términos de mercadeo, que vayan bien apalancados. Como dijimos que la harina de arroz entonces es uno de lo que está mandando, de lo que manda, es que el arroz se va pareciendo cada vez más al trigo, con la ventaja
de que muy poco trigo comemos acompañado con los frijoles, digamos. O sea, el trigo es un cereal que desde toda la vida ha sido para hacer harina, y es harina para hacer cualquier cantidad de cosas. Pero el trigo no lo vemos en la mesa, o pues salvo algunos preparados especiales o algunas culturas que no son nuestras culturas, pues no lo vemos como una comida acompañamiento. Es decir, a uno en un restaurante no le dicen se lo sirvo con papas o se lo sirvo con trigo. Así no es, se lo sirvo con papas o se lo sirvo con arroz. Y el arroz le gana al trigo, lo tiene la ventaja de que además de poder ser esa comida de acompañamiento por excelencia, pues los productos de la harina de arroz que hoy en día en nuestros países apenas si se está asomando, pueden ser tan variados y tan grande el mercado como es hoy en día el tema de la panadería o pastelería a base de trigo. No digo que lo reemplace, porque las características organolépticas y las características de cocción y tal son muy diferentes, pero sí digo la cantidad de productos en las que puede ingresar la harina de arroz es muy similar a la cantidad de productos que ingresa la harina de trigo. Vamos adelante, Leandro. Ya hablamos de los condimentos. Estos son algunos. Este pues es una marca muy reconocida en el mercado colombiano y todos los condimentos pueden ir o muchas veces van, de hecho, con base de arroz. Adelante. Pizza con pasta a base de arroz. Entonces, ya no es solo trigo, sino con arroz. ¿Y para qué? Básicamente para que sea crunchy. Y otra cosa, para que no tenga gluten. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Ah, entonces que es que no crece tanto y tal, sí, pero es que no tiene gluten y es más galletosita. Entonces empiezan los chefs a encontrar esas recetas y esas mezclas de granos de tal manera que no tenga gluten, que se parezca más a la original, pero además empiezan a verse beneficiados con esas características del arroz en el tema del crunchy. La harina de arroz como tal para la casa, digamos, para hacer todas las preparaciones que se quieran hacer. Productos con el arroz crudo en grano, arroz blanco integral fortificado. Esa es una de las tendencias actuales en el mundo y en nuestros países está muy de boca el arroz fortificado, que no es más que lo mismo que se viene haciendo desde toda la vida con la harina de trigo. La harina de trigo es fortificada, por lo menos en Colombia por ley, y el arroz, desde hace ya muchos años, en Colombia también muchas marcas son fortificadas. Ahora, en nuestros países hay una serie de decretos y de leyes y de acuerdos y tal para poderle poner fortificación al arroz. Eso tiene todas las discusiones que no vamos a entrar en ellas, pero la fortificación no es más que adicionarle vitaminas y minerales. Algunas, digamos que hay países donde tiene ciertos niveles de adiciones para que pueda llamarse certificado, pueda llamarse fortificado, para ser certificado, pero eso es un proceso relativamente sencillo. Como propaganda en Gaviagro hacemos procesos, hacemos equipos de fortificación de arroz en línea, ya tenemos varios puestos en el país y estamos haciendo más también para hacer el arroz, el grano fortificado. Adelante. Un complemento aquí. Vale la pena mencionar que actualmente estamos en el proceso de desarrollar una planta de fortificación de arroz para el Banco de Alimentos de la ciudad de Bogotá. Ese proceso está actualmente en fabricación, esa maquinaria está actualmente en proceso de fabricación y es un tema que seguramente se extenderá a los otros bancos de alimentos del resto del país una vez que empiece a funcionar la planta en Bogotá. Este fortificado es un fortificado que se hace a través de microaspersión, en el cual todos los granos de arroz quedan fortificados. El fortificador es un equipo a través del cual pasa el grano y en cuyo interior se forma una nube de material fortificador montado usualmente en agua, de partículas muy pequeñas, muy pequeñas, del tamaño pues de las partículas que forman una nube, una nebulización, y al pasar el arroz por el interior del fortificador, absorbe ese caldo fortificador que se va quedando pegado en su superficie y todos los granos de arroz quedan debidamente fortificados. Como lo mencionó Juan, en Colombia hay mucha gente ya, muchos molineros y muchas industrias que tienen nuestros fortificadores Gaviagro. El líquido con el cual se fortifica o las vitaminas que se ponen actualmente son diferentes y obedecen, en primer lugar, a unas disposiciones legales que indican algunos de los elementos que deben ser colocados en todos los arroces fortificados y en otros casos a asuntos de mercado o de mercadeo o de diferenciación en el mercado, poniendo mayor cantidad de vitaminas que el competidor para tener una mayor o generar una mayor atracción de los clientes. Pero digamos que arroz fortificado, al igual que el trigo y la sal, son los vehículos
más usados actualmente en el mundo para llevar vitaminas a poblaciones humanas que vitaminas y minerales y otros elementos a poblaciones en riesgo o a poblaciones que lo necesitan. Adelante, Juan. Sigamos, Leandro. Siguiente, por favor. Otra de las tendencias, de los productos del arroz que tienen valor agregado son productos cocinados, listos para comer. Entonces, estimamos lo que habíamos dicho, más del 30% de todos los productos a base de arroz se distribuirán a través de tiendas de conveniencia. Estas sí, pues estas digamos que todavía no son las páginas aparte de los Rappis y todos estos que te lo llevan a la casa, pero no son, pero son productos un poco más perecederos que los productos de los que estábamos hablando anteriormente. Pero en las cadenas de supermercados y en las tiendas de conveniencia de barrios como en los Estados Unidos, los 7-Eleven y Family Mart, pues se ofrecen ya hoy en día muchos de estos productos listos para comer a partir de arroz. Las galletas de arroz o los tazones de arroz instantáneos o no sé cómo las llaman en otras partes, pero las empanadas de arroz que no son fritas, sino que son cocinadas, que es la que viene como una bolita blanca cocida y adentro viene con carne o viene con otras cosas. Este tipo de cosas ya se empiezan a encontrar en los supermercados y en las tiendas de barrio para satisfacer necesidades implícitas de nuestros mercados. Ya no solamente es en Asia y en otras partes, sino que nosotros también ya empezamos a ver eso en nuestras tiendas de conveniencia. Adelante. Estos son arroz cocinados listos para comer. Esto es otra cosa de lo que estamos hablando. No es de la tienda de conveniencia, sino ya secos, digamos, con una actividad de agua muy baja para que que se puedan conservar. Aquí vemos, por ejemplo, el famoso Uncle Ben's, que es el arroz de 90 segundos. Otros arroces, por ejemplo, estas bolsitas que ven ustedes aquí al lado son unas bolsitas de arroz que venden en Filipinas, que es arroz cocinado. De hecho, cada rollito de esos es una porción de arroz que sencillamente está seco y puesto al vacío, que solamente es llegar, sacarlo, ponerle en una ollita con agua, él se vuelve y se infla y queda su plato de arroz para acompañar cualquier otro de los productos que usted esté comiendo en la comida. Adelante. Aquí aprovechamos para hacer un pequeño comercial para que estiren las piernas y se antojen de aprender otras cosas. Ustedes saben que Gaviagro en su carrera por la transferencia del conocimiento, pues pone a su disposición una serie de cursos y seminarios y uno de ellos es el de analista de granos. Es de hecho el más popular para todas las empresas en las que trabajamos en el sector de arroz. Todos tenemos analistas de arroz y muchas veces los analistas de arroz pues no están suficientemente capacitados o la capacitación se da de un boca a boca de algún otro que seguramente tiene mucha experiencia, pero que probablemente pues le faltan el tema de teoría y de práctica y tal. De manera que hemos hecho unos cursos muy interesantes que seguramente incluso algunos de los presentes los han hecho. Cursos que son cursos virtuales que están en línea, que próximamente, bueno, que ya están disponibles, pero que además próximamente estarán alojados en la nueva plataforma que ya les comenté al principio en el campus de Gaviagro, donde además de estos cursos van a encontrar mucho material con el cual capacitarse y capacitar a su gente de producción. De manera que los esperamos y cualquier necesidad que tengan de capacitación, por favor, contáctense con Gaviagro. Termina la publicidad política pagada. Siga, Leandro, por favor. Buenas tardes, don Juan, ¿cómo van? Desde Perú. Don José, buenas tardes. ¿Cómo va usted? Muy bien, acá estamos ya con la gente de Tropical, estamos realizando unas secadorcitas que estaban con problemas, pero bien, acá están el jefe de calidad que está pendiente también de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Esperemos que les sea de mucha utilidad. Bueno, Saludos. buena tarde para todos. Muy bien, sigamos con productos procesados hechos de arroz o con arroz. Los chips de arroz, uno se los va comiendo pues sí, llegaron los de maíz y llegaron los de papa y ve, hay unos de arroz, pero eso tiene unas implicaciones muy importantes porque es un cambio de pensamiento grandísimo en la industria. Esto hasta hace muy poquitos años no existía y hoy ya hay una proliferación muy importante de snacks y de chips a base de arroz o con arroz en alguna proporción, pero vuelvo y les digo, por ese descubrimiento, no sé si es el descubrimiento exactamente, pero por esa popularización del arroz dentro de los productos de snack para incrementar su crunchy y dar esa sensación de frescura en los snacks. Grandes marcas como Quaker, PepsiCo, Lundberg,
Farms, Calvi, en fin, todos estos hacen muchas cosas a base de arroz y hacen galletas y chips y tal, exactamente con lo mismo que se hace con las papitas o con lo que se hace con los Doritos y con todas estas cosas que se ha hecho a base de arroz, incluso con lo que se hace, les comentaba hace un momento, con todos los pasabocas y la panadería que se hace a base de trigo, sobre todo en aquella que tiene que ver con snacks y crunchy. Adelante, Leandro. Ya aquí están los que les comentaba yo ahorita, de los que me gustan a mí, que son los sushi y los arroces soplados, que ya no solamente los venden en el paquete como un snack, como un pasabocas, sino que además se han vuelto muy populares en postres como los que tienen a la derecha, porque es un producto muy suave, digamos, no ataca el paladar como una papita o como un dorito y tal, que son duros o que pueden digamos, molestar en un momento dado, sino que son unos productos muy suaves, redondeados, de sabores muy suaves también. El arroz, como les decía, adopta muy bien los sabores que se le pongan, pero además el sabor mismo de él y el que ayuda y el que resalta es un sabor muy suave, muy redondo, como lo dicen los chefs. Seguimos adelante. Cremas, galletas, laminados de arroz y mezclas con frutas. Entonces, cada vez más lo vemos y lo vamos a seguir viendo más precisamente, y volvemos a los orígenes de la conferencia, por el tema del gluten. Entonces, no es que no veamos los otros, pero ya muchas cosas que si quieren seguir comiendo lo mismo, quieren seguir comiendo los mismos muslis, quieren seguir comiendo los mismos cereales del desayuno, pero es que ya el maíz y el trigo y tal y el gluten, entonces pues eso se reemplaza con arroz. Es lo más rápido, más fácil y más sabroso, digamos. Por supuesto, hay que cambiar un poco la palatabilidad porque saben distinto, pero es el sucedáneo perfecto. Estas son, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo de qué dice un líder del mercado de su marca, de su producto. Entonces, trajimos aquí algunos de los postulados que el líder dice de su producto. Mi producto es un refrigerio fácil y rápido, de sabor del arroz integral tostado, ligeramente endulzado con delicioso sabor de caramelo, cultivado con prácticas de agricultura orgánica. Esto es muy importante también. El arroz se muele, se infla y se espolvorea con ingredientes que te dejarán sin palabras. Entonces, fíjese que todo esto va, aquí no estamos diciendo digamos, todo el tema químico y se procesa varias veces. No, todo es absolutamente sencillo, simple, que simplemente se muele, se infla y se espolvorea con ingredientes. Ya está. Y eso es lo que te deja sin palabras. Esa es una de las grandes ventajas del arroz, que por ejemplo el trigo no puede decirlo tan fácil, o el maíz, u otras cosas. El arroz sí es demasiado fácil, o demasiado sencillo y demasiado simple como el mismo. Las hojuelas de arroz, igual que las hojuelas de maíz, igual que las hojuelas de trigo, igual que las hojuelas de avena, con las características que ya hablamos ahorita. ¿Seguimos? Nos quisimos detener un poquito aquí porque es uno de los productos que más se ve, que más crece en el mercado. eh, porque las galletas de arroz son, digamos, esta nueva tendencia del portador es decir, portador del paté, del portador del queso crema, el que reemplaza la tostada y el que reemplaza la galleta saltina y el que reemplaza estas otras cosas que en principio tienen gluten, pero que lo que nos interesa cuando lo consumimos no es la galleta como tal, sino lo que le ponemos encima, y lo que está debajo nos tiene que aportar esa característica organoléptica, esa característica organoléptica del crunchy, de la suavidad, pero crujiente, etcétera, y que no debe aportar demasiado sabor. Si encima le pone un ceviche, o si encima le pone un carpaccio, o si encima le pone un queso crema, etcétera, el sabor que usted quiere comerse, pues es este, del ceviche, del carpaccio, del queso crema, y no necesariamente o no quiere que esta otra, que el vehículo, digamos, le aporte valor, perdón, le aporte sabor, sino que le aporte textura y que sea pues una manera de presentación y tal. Para eso el arroz es absolutamente ideal, mucho mejor que cualquier otro, y es uno de los mercados que más crece. En el mercado de las galletas de arroz soplado se estima en 5.63 mil millones de dólares estadounidenses en el 2024. Miren esas cifras. Y se espera que el mercado de las tortas de arroz o de las galletitas de arroz crezca de 5.82 mil millones de dólares estadounidenses a 7.8 mil millones de dólares en el 2034. De manera que eso es un crecimiento muy impresionante y unas cifras muy impresionantes para un producto relativamente sencillo. Pero como les digo, marca la tendencia, las propiedades de vehículo del arroz que va con todo, digamos, que cuadra con absolutamente todo. El arroz y las pastas, adelante.
Se estima que los fideos de arroz, que son el sucedáneo de la pasta de trigo, representa el 30% hoy de la industria mundial de los productos a base de arroz. Básicamente jalonado pues, por Asia, donde los ramen y todos estos productos originalmente, porque también hay de trigo y de otras cosas, pero originalmente hechos en arroz, pues tienen una fuerza importante y cada vez van ganando una fuerza más importante, sobre todo en nuestros países, digamos, occidentales, donde por facilidad, por globalización, etcétera, pues los productos de Medio Oriente pues nos han penetrado. Adelante. La pasta de arroz, el mercado mundial de fideos de arroz se valoró en 6.360 millones de dólares en el 24 y se prevé que crezca a una tasa del 8.7 entre el 25 y el 30. Es un crecimiento muy grande, mucho más grande, digamos, crece mucho más ella sola, la pasta de arroz, que todo el mercado de los productos de arroz en general. Y el crecimiento se debe principalmente a factores como la creciente demanda de productos con raíces en la cocina asiática, como lo hablábamos ahorita, con el ramen y todos estos tipos de comidas asiáticas rápidas y fáciles de comer, pero con un alto valor nutritivo y de saciedad, y sin gluten. Hay más cosas, seguimos explorando. Panes especiales de arroz integral o blanco con mezclas de cacao, caramelo, semillas, frutas secas, etcétera. Estos panes no necesariamente son 100% arroz, pueden ser incluso de trigo, pero mezclados con el arroz y mezclados con otros granos. Y esa es la tendencia. Adelante. De esto ya hablamos suficiente, de todas las pastas a base de arroz. Adelante. Las sopas instantáneas como el ramen, exactamente. Ahora vamos con las bebidas a base de arroz. La bebida de base de arroz hablábamos que pueden ser las bebidas listas para consumir, como la que está a la derecha en la cajita. Son las que se consiguen aquí en Colombia, se consiguen en el Carulla, por ejemplo, o como las que se venden en polvo, listas para preparar en la casa, con diferentes recetas, como esta, que es un productor colombiano muy reputado. Adelante. Alimento líquido para bebés. El alimento para bebés, como lo decíamos ahora, es uno de los más importantes y es del crecimiento más importante, que tiene más importante crecimiento y que tiene el valor agregado más importante también, precisamente por la delicadeza del alimento y por las propiedades de aceptación del bebé hacia el arroz, precisamente por su textura similar a la de la leche en términos organolépticos, que pasa fácil, que desliza fácil en la lengua, el sabor es muy suavecito, no tiene sabores duros, no tiene percepciones duras, y eso es muy importante en la comida de bebés. Adelante. La leche de arroz, también hablamos al principio, pero aquí pues ya las presentamos en sus productos y en sus, digamos ya en sus presentaciones comerciales. Aquí en estas fotografías hay algunas de Corea, de los Estados Unidos, de por aquí cerca, algunas incluso de algún café, de algún sitio no que se vende al por mayor, sino que usted se sienta y pide un café o pide un batido y se lo traen con leche a base de leche de arroz. Una de las tendencias es esa, es que me cae mal la lactosa, me cae mal el azúcar, me cae mal un poco de cosas de estas que tienen lácteos, entonces pues la malteada pues ya no se hace con leche de vaca, sino que se hace con leche de arroz. La leche de arroz se hace con arroz en crudo, sin previa cocción, y queda muy rica. Hablamos además de una leche del 100% natural, 100% vegetal y sin azúcares añadidos. La leche de arroz es una de las leches vegetales más populares. Incluso hay leche de arroz con coco. Entonces, aprovechan las propiedades de los dos alimentos, que los dos son lechosos, los dos tienen las propiedades suaves, sedosas, etcétera, y hacen una mezcla muy interesante. De hecho, es la base hoy en día de muchísimos de estas bebidas y estos productos que son muy interesantes. Adelante. El mercado de la leche de arroz en Colombia, no hay mucho dato, no hay mucha estadística para hablar de ese tema, pero podemos hablar de algunos datos de las bebidas de origen vegetal, que se valoró en 30.8 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta a crecer a 27.69 mil millones en el 31. De manera que hay unos crecimientos importantes. Estas cifras, como les digo, son cifras que son muy sacadas de sitios donde, es decir, no hay unas estadísticas específicas de esto, por lo menos el que las conozcan nos las hace saber, por favor. Pero sí que hay un crecimiento y cuando se va a los supermercados y a las tiendas de conveniencia, se ven cada vez más marcas y se ve una cosa interesante, y es que ya hay algunos supermercados que están adoptando marca propia de estos elementos. Cuando eso sucede en términos de mercadeo,
quiere decir que el producto, es decir, un supermercado acoge una marca propia cuando el producto, primero, es exitoso y segundo, es de venta masiva. Normalmente un producto de marca propia de una tienda de conveniencia, las tiendas de conveniencia no cogen marcas propias de cosas exclusivas, a menos que esa tienda de conveniencia sea una tienda exclusiva, ¿cierto? Pero una tienda popular adopta en su marca propia productos populares y productos que tengan una aceptación importante en el mercado. Y ya hoy hay marcas propias, marcas genéricas, llamémoslo así, de este tipo de productos a base de arroz. De manera que ese es una, digamos que ese es un sensor o un indicador de que esto ya no es un experimento, sino que ya son genéricos y ya son cosas que se venden o que se consumen de manera masiva. Adelante. También hay cervezas y licores. La cerveza, pues sí, hay cerveza específicamente de arroz, sobre todo en Japón, en China, pero desde hace muchísimos años, y Heineken, por ejemplo, la utiliza, la cervecería Águila de Barranquilla utiliza el arroz, de hecho, la puntilla de arroz se llama así en algunos molinos, en algunos sectores lo llaman así, arroz de cervecería, y es un vehículo muy importante, es una materia prima muy importante para, como materia prima de la cerveza, la fermentación de estas bebidas. Jaime, ¿quieres acotar algo? Sí, el tema de las cervezas y licores es muy interesante porque, pues, incluso en Colombia sabemos que Bavaria es uno de los compradores más importantes de arroces pequeños, lo que llamamos arroces industriales, el arroz más chiquito, el arroz clasificado, pero el más pequeño, de manera que ya tenemos cervezas que tienen una mezcla importante de arroz. Ahora, vale la pena destacar que en el tema de las cervezas, una de las tendencias que hay en el mundo es la fabricación de cervezas de los locales o de los sitios donde se expenden. Entonces, hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, ya tenemos muchas cervezas artesanales, cervezas hechas en pequeñas cantidades por el sitio donde se venden, de pequeñas plantas procesadoras de cerveza se consiguen fácilmente en el mercado, de manera que esta es una de las opciones más interesantes para darle valor agregado, especialmente a los arroces partidos y a los arroces más pequeños, que son los que tienen menos valor de reventa después para la industria en el mercado. Este es un tema interesante donde hay muchas cosas nuevas que se pueden desarrollar y que se pueden organizar. Adelante. Seguimos con otros productos. Sirope de arroz, endulzante natural. Entonces se hace azúcar, así como se hace el sirope. Uno de los endulzantes más populares, por lo menos en Norteamérica, es a base de maíz. Pero bueno, todo eso se hace con los almidones, y los almidones del arroz también se puede hacer azúcar, pues se hacen azúcares y pues se hacen siropes y se hacen todo lo que tiene que ver, todo lo que sale alrededor de ese sirope, que son pues las mermeladas, etcétera, pero con azúcar hecha a base de arroz. Más cerca de nosotros, la chicha de arroz en Venezuela, que hay de toda suerte de preparaciones, y es una bebida, yo no sé llamarla ancestral, pero sí tradicional de los venezolanos, que pues con todos estos fenómenos de migración nos ha llegado a toda Latinoamérica, y ya digamos que se vuelve popular. Seguimos. El arroz en la cosmética es una tradición milenaria que viene desde las culturas orientales, de la Gran China, de Japón y de todos estos países orientales, en los que las mujeres se teñían o se curtían, si es la palabra, no sé si es la adecuada, la piel de blanco. Y básicamente la materia prima, o con lo que se hace, o con lo que se hacía, bueno, lo que se hace, porque se sigue haciendo, es con el polvo de arroz. Y la característica del polvo de arroz, y vuelvo al principio, es que se deja mezclar, se deja moler muy finamente, tiene un color blanco absoluto, de manera que es base para cualquier cosa, cualquier otro, como no interfiere, digamos, ni en los colores, ni en las texturas y tal. Entonces se pueden hacer emulsiones también muy fácil. Como ustedes ven aquí, no solamente los polvos, sino que también sirve como espesante para los barnices de uñas, para los tratamientos capilares. Entonces, la textura, esa misma textura que tiene en las bebidas, pues la tiene en los productos de belleza, en los champús, etcétera, porque es una textura absolutamente sedosa y tiene, digamos, una importancia manifiesta en este tipo de productos.
El aceite de arroz y sus derivados, ya hablamos ahorita del aceite de arroz, es uno de los de mayor punto de humo, sale a partir del salvado, salvado muy delicado, pero que con un muy buen tratamiento y con un tratamiento sobre todo muy a tiempo y muy al lado del molino, tiene unos resultados muy interesantes y los precios del aceite de arroz son muy elevados, de manera que se pueden obtener unos márgenes muy interesantes. Este es el aceite del que estamos hablando y esta pues es la cera, la que le llamamos la carne uva, de la cual también hay muchísimos derivados. Esta es la materia prima de muchísimas cosas, los labiales y muchísimas otras cosas, sobre todo en el tema de la cosmética. Aceites esenciales a base de arroz, igual, son vehículos. Entonces el aceite de arroz tiene la propiedad también de ser un vehículo, como aporta poco sabor o poco aroma y tal, entonces puede ser un vehículo muy interesante sin dañar las características de otros aceites esenciales o de otras esencias, aromas, etcétera, que se quieran poner. Ya pues vamos más adelante, este es gomitas con carnaúba, que ya vimos la carnaúba, vamos productos especiales del arroz, adelante. Hojas de papel con polvo de arroz, pues él compacta muy bien. De hecho, no creo que no esté por ahí, pero sirve mucho para hacer pegantes. Pero entonces es el aglutinante por excelencia del papel, de estos papeles especiales que además absorben mucho la grasa y que la tinta, recuerden que en los principios de la escritura se escribía con tinta húmeda que caía, que iba fluyendo por una pluma, entonces el papel, si el papel no es muy buen absorbente, pues digamos se riega y no queda bien, entonces los papeles más finos, pues son aquellos que tienen un gránulo muy delgadito, pero que además absorben muy bien la tinta, y esa es una de las características más importantes del arroz, que le da al papel. Proteína concentrada de arroz, pues la proteína que se extrae del arroz se concentra y es un muy buen suplemento, sobre todo para alimentos deportistas, teniendo la ventaja de que no contiene trazas de, porque pues si es proteína, en principio no tiene gluten, pero no lleva o no tiene el riesgo de tener trazas de gluten ni trazas de otro tipo de alergenos o de alergenos en la proteína, porque es una proteína que se extrae de un producto que no contiene ni alergenos ni gluten. Estas son unas cosas pues un poco extrañas que van llegándonos. Café de arroz, realmente no es café, es arroz tostado, que dependiendo de la tostión y tal, pues le dan unas características similares cuando se hacen preparaciones y tal, pues le dan unas características similares al café. Entonces, pues así como la leche de arroz, que no es leche, pues el café de arroz tampoco es café, pero tiene unas características organolépticas similares dependiendo de la preparación con la que se haga. Y por supuesto no es ajeno, y no podría faltar aquí en la tendencia de la mascotización del mundo, pues no podría faltar los alimentos para las mascotas. Si los humanos comemos arroz, pues los animales y más las mascotas que hoy nos acompañan, pues todas estas hoy en día ya en los alimentos y sobre todo los de alto valor, pues tienen arroz. Seguimos. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos. Espero que les haya servido, el objetivo se haya cumplido. El objetivo básicamente, como les decía al principio, les decíamos, era abrir los ojos de la industria, que no nos quedemos solamente en el arroz como commodity, que sí, ese es el principio, pero el valor agregado está en los productos procesados. Hoy en día es el turno del arroz. Eh, es tan importante o puede ser tan importante como el trigo en términos de la cantidad de productos que se pueden hacer con el procesado. De manera que la invitación es hacia eso, hacia exploren, busquen, cuenten con nosotros en la medida en la que les podamos ayudar. Y pues nada, que tengan una muy buena semana. Nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de. Si tienen sugerencias, por favor, de temas, de cosas que quieran aprender, que quieran saber, déjenoslo saber en nuestras redes sociales, en nuestros catálogos, en el correo, en los chats, por favor, y con muchísimo gusto los complaceremos en la medida de lo posible. Que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana, y gracias por todos por la atención prestada.